Lo importante es que por la fe dependemos de Él sin importar las circunstancias. La palabra fe viene de la palabra pistis, que quiere decir confianza, dependencia. La fe no se mide por resultados. La fe se mide por dependencia. Por dependencia de Dios, conquistaron por la fe. Porque por la fe algunos han vencido humanamente. Bueno, ¿cómo están, iglesia? Buenos días. Eh, Hoy me aplaudieron menos porque algunos estaban esperando a mi esposo. Ah, yo los conozco. Desgraciado. No, mentira. Pero viene el 31. No, mentira, sí está aquí, pero el 31 predica porque está por allá a lo internacional en otra iglesia. Predica. Bueno, pero vamos a la palabra. Vamos a ir a la palabra. ¿Cómo están? ¿Contentos? Más gorditos que hace 8 días. ¿Sí o no? Otros kilitos de más. Y espere que en 15 días vamos a estar lindos. Lindos, lindos, ¿sí? Que día yo vi a varios aquí presentes, de los presentes, comiendo y dije, Señor, perdónalos. Perdónalos, Señor. Perdónalos. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes una palabra mientras que me cuadran el micrófono. ¿Ya? Que yo hablo duro, por si acaso. Si quieren pueden bajarle. Entonces, bueno, vamos a revisar la batería del computador porque venía a otro lado. Porque el espíritu está dispuesto, pero la batería es débil, uno no sabe. Entonces, bien, vamos a darle gracias a Dios. ¿Qué tal si decimos, Señor, hoy te pedimos que nos hables por tu palabra, que abras nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón a escuchar tu palabra, a entender lo que tienes para nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero empezar con algo con un tema hoy que siempre me ha costado, me ha cuestionado. He tenido varias charlas sobre este tema y que siempre como que es difícil, hay veces de entender y quiero hoy compartir de esto, es el tema de la fe. Así que le titulé a esta charla, Fue por la fe. Fue por la fe. Y hay un texto del que yo prediqué, creo que hace un año, en una predicación que se llama De repente, que está en Hechos capítulo 12. No sé si alguien de pronto se acuerde. Pero en Hechos capítulo 12, en el mismo, en el mismo inicio del texto, hay algo muy interesante y es que aparecen dos apóstoles, el apóstol Santiago y el apóstol Pedro. Los dos son encarcelados. Los dos entran a la cárcel bajo el gobierno de Herodes. Uno es decapitado, que es Santiago el mayor, el hermano del apóstol Juan. Lo decapitan en ese texto, es decapitado. Y el otro, que es el apóstol Pedro, lo van a decapitar, pero no. Dice que la iglesia estuvo orando, se abrieron las puertas, un ángel le salvó la vida. Y de ahí uno se pregunta, ¿y qué pasó? ¿No? Porque uno muere y el otro no. ¿Quién tuvo más fe? Entonces uno dice, no, es que el otro tuvo más fe que el otro. Y es interesante porque en mis charlas de la fe que tenemos muchas veces con amigos, con familia, uno se pregunta este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, en una misma iglesia hay dos personas, las dos se enferman y la iglesia ora y ayuna, uno se sana y el otro se muere. Y eso pasa. Entonces, uno se pregunta, ¿qué falló? ¿Qué pasó? No sé si usted se ha hecho esa pregunta, pero yo me la he hecho, ¿no? Y hay veces uno no hace esas preguntas incómodas porque uno le da pena, ¿no? Pero uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué falló? Si los dos tuvieron la misma fe, claro que sí. El apóstol Santiago y el apóstol Pedro, los dos eran apóstoles. Los dos dieron su vida por Cristo. Los dos estaban dispuestos, los dos creyeron,
los dos estaban, perdón, es que vine en moto, entonces ando un poquito espelucada, que yo ni me trajo en moto así como, pero ya, gracias. ¿Ya? ¿Mejor? Por eso, ¿no? No, nada, tengo que ir a la peluquería, nada que hacer. Bueno, y los dos, ya, sí, Albeiro con sus chistes me desubica. Eh, el apóstol Santiago y el apóstol Pedro, los dos amaban a Dios, pero uno muere y el otro no. Entonces, definitivamente sí, uno se pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Los dos tuvieron la misma fe? Sí, pero la Biblia no enseña que la fe existe. Escúcheme bien. La Biblia no enseña que la fe existe para garantizar resultados, ¿no? La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que la fe existe para sostener la confianza de aquellos que creemos a pesar de los resultados. Y aunque hoy se predica mucho acerca de la fe en cuanto a la fe sirve para si hay victoria, la fe se glorifica a Dios cuando hay un milagro, ¿no? Eso sí, si hay un milagro, todos pasamos, damos el testimonio, ¿verdad? La fe se celebra como cuando hay como un testimonio visible, pero no celebramos la fe cuando alguien muere en Cristo, ¿no? Eso ni se dice, como que ni se habla de eso. Por ejemplo, mi tío hace 2 semanas, pasó a la presencia del Señor. Y, y no sé por qué no se habla de eso, porque hay veces como que eso no parece un testimonio de fe, pero sí lo es. Es más testimonio de fe de lo que creemos. Y, y eso lo veo a través de lo que pude ver en este texto. Estaba leyéndolo en estos días de devocional. em, y empecé a estudiarlo y me impresionó lo que pudimos aprender acerca de la fe en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 empieza diciendo, es pues la fe, ¿no? Empieza diciendo, espérenme que yo estoy, es bien largo, así que no vamos a leerlo todo, vamos a leer solo algunos pedacitos, pero yo le invito a que usted lo lea en su casa completo. Dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Es pues la fe, dice otra versión, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando hablamos de fe, necesitamos definitivamente ir a ver Hebreos capítulo 11, porque muchos han dicho que Hebreos capítulo 11 es como la lista de los héroes de la fe, ¿sí? Entonces, cuando uno entra a mirar quiénes son los héroes de la fe, pues empezamos a llevarnos algunas sorpresas que a mí me llamaron la atención. Y le titulé a esta charla, fue por la fe. Fue por la fe. Porque es la frase que se repite todo el tiempo en Hebreos capítulo 11. Fue por la fe, fue por la fe, fue por la fe, fue por la fe. Pero a través de todo nos empezamos a encontrar por la fe qué es lo que sucede. Entonces, lo primero que quiero que aprendamos es que por la fe el pueblo de Dios ve lo que otros no ven. Nosotros como pueblo de Dios, por la fe, vemos lo que el mundo no puede ver. La gente del mundo no puede ver lo que usted y yo vemos. La gente del mundo o la gente que no tiene el Espíritu Santo no entiende lo que usted y yo entendemos. ¿No le ha pasado que cuando usted habla de las cosas de Dios o de la iglesia, lo miran un poco raro? Como, está demente, está loco mi tío, ¿no? ¿Sí? Como que, ¿qué es lo que está diciendo? Y la gente no entiende, no comprende, no puede ver lo que usted y yo vemos. Porque por la fe el pueblo de Dios ve diferente. La fe no es positivismo, no es ayuda espiritual,
no es negar la realidad. Dice la palabra, es pues la fe. La palabra fe viene de la palabra pistis, que quiere decir confianza, dependencia. Y esto me encanta porque cuando hablamos de fe, la fe está ligada a la dependencia. No hay manera de tener fe si no soy dependiente. Hay gente que dice, uy, no, yo tengo fe en Chuchito. ¿Sí has escuchado gente que dice así? Yo tengo fe en Chuchito. Y que no sé qué. Bueno, esa fe de la que hablan es que ellos dicen que creen, pero Santiago, otro Santiago, no el muerto, este es otro. El apóstol Santiago es otro apóstol Santiago, después les cuento. Pero Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Pero mucha gente dice, ¿no? Que cree en Dios, pero el apóstol Santiago ya, ahora sí, ya se me había ido el versículo. Dice que aún los demonios, es que tengo memoria a corto plazo, bien a corto plazo, bien a corto plazo memoria. Dice que los demonios también creen y tiemblan. Entonces no se trata de creer. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Sí? Y estamos en un país colombiano medio católico que usted dice, ¿quién cree en Dios? Y aquí todo el mundo dice, yo, Pachuchito, las que sea, ¿cierto? En nosotros, en nuestro pueblo, la gente cree en Dios. Pero la fe de la que habla aquí, la fe pistis, confianza, dependencia. ¿Cuántos confiamos y dependemos de Dios? Ah, eso ya es diferente. Ya no es creer, es confiar, es depender. ¿Quién depende de quién? Por ejemplo, mis hijas dependen de su madre, no de su padre. De su madre. Pues sí, tristemente es la realidad de las mujeres, ¿cierto? Los hijos dependen de uno, de mamá. Si el papá se va, no pasa nada. Si la mamá se va, colapsa la casa, ¿no? Dígame, ¿cuántas mujeres hay? No, y todas, sí, desgraciados. No, mentira. No, son una bendición, ellos aportan. Lavan la loza, mal lavada, pero la lavan. Tienden la cama, mal tendida, pero la tienden. Visten los niños, mal vestidos, pero los visten. ¿A cuánto les pasa el mismo testimonio? Amén, testimonio de fe. Y, pero realmente un hijo depende de su mamá desde que nace. Tiene que comer. La verdad es que cuando crecen ya empiezan a ser independientes, ¿no? Mis hijas estos días que andan con los tíos no me conocen. Las perdí. Casitamente se despiden de la mamá y no saludan. Salude, mi amor. Ay, sí, que estoy con mi tía que me voy para la peluquería. Ay, es que estoy ya dependientes, independientes. Pero cuando eran dependientes, ¿no? Entonces que la mamá le cambia el pañal, que la mamá le da de comer, que la mamá le viste, la baña, dependiente. La dependencia quiere decir que no soy independiente. Dependo de. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día hay gente que dice tener fe, pero es independiente. Entonces, ¿eso qué es? No es fe. Si yo digo que tengo fe, pero no dependo de Dios, no tengo fe. Porque la fe es dependencia, no es creer. Es dependencia. Y dice, después la certeza es fundamento, una base firme. Ey, nosotros no tenemos una fe ciega, ¿no? Hay gente que dice, no, es que tenemos una fe ciega. No, ciego el otro. No, pero nosotros no somos ciegos espirituales. Nosotros vemos, tenemos fundamento, tenemos certeza. Usted tiene certezas de su fe. Yo tengo certeza. ¿Qué año vamos? 2026. ¿Antes o después de Cristo? Ay, después de Cristo. Certezas de la fe. ¿Sí? Esas son certezas. Fundamentos. La palabra fundamenta. La existencia del universo.
Hay muchas cosas que para nosotros son fundamentos. Nosotros no tenemos una fe ciega. Y los hombres de fe que aparecen en Hebreos capítulo 11 tenían una fe fundamentada, no era una fe ciega, una dependencia fundamentada. Y luego dice, es la fe, la convicción, la evidencia interior. ¿Qué es convicción? Cuando yo tengo una evidencia en mi interior. Estoy convencido, una evidencia que no es producida por mí mismo, sino que Dios ha producido en mí. Convicción, la convicción de lo que no se ve. No es que no es que creamos una realidad alterna. No, es que descansamos en la realidad que Dios ya declaró para nosotros en su palabra. Y la palabra de Dios es, no solamente es vida, es poder. Hace 8 días, cuando estábamos compartiendo, cuando el ángel se le acerca a María y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo. El poder del Altísimo, la palabra poder ahí significa dunamis en latín. Y quiere decir, el dunamis que viene de dinamita, de ahí viene la dinamita, poder. Ese poder lo que quiere decir es el acto soberano de Dios, que se hizo desde el principio cuando no había nada y él dijo, hágase la luz. Creemos y tenemos evidencia en un Dios de poder. Así que esta fe que nosotros tenemos es una fe que no es ciega. Es una fe que nos permite ver lo que el mundo no ve, pero nosotros sí lo podemos ver. Y a veces tratamos la fe como si fuera, hay gente que de hecho ha tomado el texto del grano de mostaza, donde dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿sí? Entonces, es que hay que tener más fe o menos fe. No, no hay más fe, no hay menos fe. Es o dependemos o no dependemos. Cuando el Señor les dice a los discípulos en ese texto, si tuvieran fe como un grano de mostaza, hubiesen podido decirle a sus demonios que salieran. Qué interesante, porque antes de eso, ellos ya habían ido, ya habían predicado y los demonios ya se habían ido. ¿Qué fue lo que pasó? No, no dudaron. Ellos estaban reconfiados porque ya lo habían hecho. ¿Qué fue lo que pasó? No dependieron. Ahora creían que lo podían hacer y que no necesitaban a quien les dio la autoridad. Porque la autoridad no quiere decir que somos independientes. Seguimos siendo dependientes de Dios. No importa lo que Dios te haya bendecido en el 2025. Te mejoró la situa, te mejoró la economía, te mejoró la salud. Ahora, ya, he confiado, ya yo puedo. No, tenemos que seguir siendo dependientes de Dios. Ese fue el problema de los discípulos en ese momento. Dejaron de depender de Dios. No se trataba de nada más. Dejaron de depender de Dios. Pero entonces este texto nos lleva a entender que la fe no funciona por el tamaño, sino por el objeto. Dependencia de Dios. Nosotros, el pueblo de Dios, vemos lo que el mundo no ve. Dependemos de Él. ¿Cuántos dicen amén? Luego, por la fe, el pueblo de Dios obedece cuando Dios habla. No voy a leer todo el texto porque está un poquito extenso, pero el texto empieza narrando, Hebreos capítulo 11, dice, fue por la fe. Entonces dice, Abel adoró conforme a la revelación. Noé construyó sin una evidencia. Abraham salió sin un mapa. Moisés rechazó toda comodidad. Por la fe que hicieron, obedecieron. Por la dependencia que hicieron, obedecieron. Abel llevó la ofrenda que Dios les había dicho. Por la fe, Noé construyó un chicharrón, ¿no? Eso de Noé a mí me vuela la cabeza porque el tipo, sin tener idea, Dios le pone los planos y va y construye
un arca, bueno, yo digo un barco, una vaina gigante, el tipo ahí trabajando, camellando, y yo digo, wow, obediencia. El tipo decidió obedecer, aunque todo el mundo estaba en contra, aunque nadie creía lo que le estaba diciendo, que eso no iba a pasar, pero decidió obedecer. Abraham salió, dice la Biblia que Dios lo manda a salir, a dejar su tierra, su parentela, dice la Biblia, y se va a vivir como extranjero. Le dice, ve a la tierra de Canaán, que yo te bendeciré. Y cuando llega a la tierra, ¿cómo vive? Vive como nómada, vive en camping, ¿no? Como en campings, ¿sí? Así vivía Abraham, de camping en camping. O sea, uno dice, no, salió porque Dios, mejor dicho, le iba a dar una mansión y la tremenda. Y por eso el tipo se fue con fe y obedeció. Y cuando llega a la tierra, llega a vivir como nómada, de camping en camping. Pero obedeció. Por la fe, obedecemos. Porque dependemos de Dios, obedecemos. Somos fieles a Él porque dependemos de Él. Hay gente que dice, no, es que yo no me caso porque es que todavía... A mí me provoca meterles un cachetado cuando hablan. De verdad, internamente, ¿no? No lo hago porque no soy la mamá, pero si fuera la mamá. Pero gente que viene a la iglesia diciendo, no, es que yo no me caso porque entonces, ¿para qué viene a una iglesia a aprender de Dios si no se quiere casar? Es ridículo, porque por obediencia, por la fe, ¿somos qué? Obedientes. Como yo dependo de Dios, yo obedezco a Dios. Entonces yo me caso, no porque es que, ay, que porque sí, que el compromiso, que es que ya, basura. Yo me caso porque obedezco a Dios. Yo busco de Dios porque obedezco a Dios, porque dependo de Dios. Yo sirvo a Dios porque dependo de Dios. No, no son las razones, no son las excusas. Ay, es que a mí no me gusta entrar al plan de Biblia porque es que usted se mete al plan de Biblia, obedece porque depende de Dios. Si no leo la palabra, no dependo, no hay fe. Y sin fe es que imposible. Esto lo pone a otro nivel. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradarle a Dios? Yo quiero agradarle a Dios. Pero si yo no dependo de Dios, dice la palabra que no lo pone como, es difícil, es un poquito complicado, it's complicated. No, es que imposible. No hay manera de agradar a Dios si no hay fe, si no dependo de Él. Depender de Dios es la clave. Entonces fue por la fe que ellos obedecieron. Luego voy a ir a una cosa que me encantó en este texto, ojalá usted se lo pueda leer. Y es que el escritor de Hebreos luego empieza diciendo, que lo voy a leer, esto se lo voy a leer porque me encanta. Dice, ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y todos los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios había prometido. ¡Wow! Mire todo lo que hicieron. Cerraron bocas de leones. Eso es brutal, ¿no? Apagaron llamas de fuego. Escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. ¿Fue por qué? Fue por la fe. ¿Fue por qué?
por dependencia de Dios, conquistaron por la fe. Porque por la fe algunos han vencido humanamente. Esta es la parte favorita de todos, ¿sí o no? ¿No? No, ninguno de ustedes quiere. Bueno, yo sí. A mí me encanta eso porque por la fe vencieron, cerraron boca de leones. ¿Sí? Imagínense, por la fe hicieron empresa y les fue bien, ¿no? ¿Cuántos? Sí! Por la fe los ascendieron del peor puesto al mejor puesto. ¿Cierto? El único que tiene fe aquí. Por la fe tuvieron hijos los que no tenían. Por la fe se salvaron matrimonios. Por la fe sus hijos conocieron de Dios. Por la fe fueron sanos de sus enfermedades. No. Esa es la parte favorita. ¿Sí o no? A mí me encanta. Y yo digo, Señor, yo quiero ser de ese team. Pero el problema es que no se sabe de qué team somos. Ya les voy a explicar. El primer team dice que fue por la fe que obedecieron, ¿no? Acuérdate que empezamos diciendo que fue por la fe que vemos lo que el mundo no ve. Entonces, ellos obedecieron sin ver. Estos por la fe vencieron, aunque no sabían si iban a perder. Vencieron porque Dios les dio la victoria. ¿Y fue por qué? Por la fe, por su dependencia de Dios. Estaban convencidos de que quién lo iba a hacer. Ellos tenían una característica. ¿Fue por qué? Por la fe. Pero fue por la fe de ellos. Porque es que hay veces se habla de mi fe. Es por la fe, que la fe es el instrumento, pero no es la causa. La causa de mi fe es Cristo. Fue por la fe, porque ellos, aunque no habían visto al Mesías, ya creían, ya dependían en la promesa. No vivieron la promesa, pero ya dependían de la promesa. Dependían de Él. Y dice, por la fe, conquistaron reinos, cerraron bocas de leones, apagaron fuegos, su debilidad se convirtió en fortaleza. Pero mire, no dice por su fe, sino por la fe. Por la fe. Entonces, la fe no fue el poder, fue el medio. La fe, la dependencia en Cristo. Pero lo interesante es que primero el escritor nos muestra qué es la fe, que por la fe nosotros vemos lo que el mundo no ve, que por la fe obedecemos, que por la fe somos fieles, que por la fe algunos vencen, pero también, mire lo que dice acá, por la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 39 dice, por la fe, sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor, en una vida mejor que viene después de la resurrección. Miren lo que les pasó a estos por la fe. Algunos fueron ridiculizados. Algunos fueron con sus espadas, fueron lacerados con látigos, otros encadenados en prisiones, algunos apedreados, otros los cortaron por la mitad con una sierra. Mira el que está a su lado, le digo, usted lo que está es bien, ¿no? A otros los cortaron por la mitad con una sierra, a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Aquí es como cuando uno dice, no digo nombres, pero está aquí al frente, algo así. Sí ha estado en esas reuniones donde uno dice, no digo nombres, pero es mono y tiene gafas y ¿sí? Algo así. Está hablando de Juan, del profeta Juan, ¿no? Que andaba medio en, como dice mi hija, en bolo.
que andaba como medio en bolo con pieles tapándose, y está hablando eso. Algunos fueron partidos a la mitad con sierra. El profeta, ¿cuál? Profeta Isaías, profeta Jeremías, aserrados. Y dice, debido a su fe. ¿Fue por qué? Por la fe. Aquí es donde uno se le raya el coco, ¿no? Y uno aquí, what, ¿cierto? ¿Cómo así que por la fe? No, espere. Por la fe yo entiendo que se cierren las bocas de los leones y se salve a todo el mundo y ¡woohoo! Pero por la fe los aserraron, por la fe los torturaron, por la fe los ridiculizaron, por la fe. Sí, dice, debido a su fe, todas estas personas gozaron de buena reputación. ¿Dónde? En el cielo, porque aquí no fue. Porque a Jeremías, yo no sé si usted se ha leído el libro de Jeremías, al pobre Jeremías, al pobre Isaías no los podían ni ver. Se la pasaban metidos en la cárcel. El Jeremías, por eso se la pasa, le dicen lamentaciones. ¿Usted sabe por qué es el libro de lamentaciones? Porque el tipo no hacía sino lamentarse, chillando y todo el tiempo. Pues porque le iban como los perros en misa. O sea, en serio le iba mal. No, eso no era chiste. Le iba re mal. Pero la buena reputación estaba en ¿dónde? Dice la Biblia, en el cielo. Dice, una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que no llegaran a la perfección sin nosotros. Uy, por la fe. Y dice más adelante, el mundo no era digno de ellos. Por la fe. Y ahí es donde sencillamente podemos entender que la fe no se trata del resultado. La fe no se mide por resultados. La fe se mide por dependencia. Dependemos de Dios a pesar de los resultados, porque ahí es donde, por eso es que la Biblia dice que nuestra fe es probada. Ahí es donde se dice, la dependencia es probada. Tu dependencia, mi dependencia de Dios va a ser probada. Y eso, ay, duele. 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 Duele, en serio duele. Duele. Cuando usted no tiene, cuando usted pierde, cuando Dios le quita, duele. ¿Sí o no? Duele. Pero es necesario porque la fe debe ser probada. Los que cerraron bocas de leones, igual los probaron. O sea, ¿está usted face to face con un león? ¿Sí? Ah, Dios está conmigo, no me va a pasar nada. ¿Sí? Eso es otro nivel. O sea, la historia lo cuenta lindo, ¿no? Pero vivirlo es otra cosa. David peleó batallas y ganó, pero el tipo le tocaba salir ¿a qué? A pelear días enteros. Dios le daba la victoria, pero no era como que así, como a lo Thanos, ¿no? Ah, ganó. No, la vida real no es así, la vida real no es Avengers, por si alguno se ha metido mucho en el tema. La vida real con Dios son procesos, procesos. Y nuestra fe es probada. Y me encanta porque yo había leído muchas veces Hebreos capítulo 11 y como siempre no, que los héroes de la fe y que los héroes de la fe, ¿no? Y entonces uno veía todo esto. Pero cuando yo empecé a ver, por la fe obedecen, por la fe vemos lo que el mundo no ve, por la fe ganamos, por la fe perdemos. Por la misma fe, por la misma dependencia de Dios. Así que, ¿qué pasó? ¿Les faltó fe? No, no les faltó fe.
Los hijos se murieron, muchos se murieron con sus hijos y todo. ¿Les faltó fe? No, les sobró fe. El mundo no era digno de ellos, dice la palabra. Así que cuando, no sé si esto es como cuando uno está en Netflix y empieza a ver películas que a uno no le gustan y uno las brinca, ¿no? ¿No? Esta parte parece que es esas que uno quisiera como brincar, ¿no? Este es ese capítulo que a uno no le gusta. Pero ahí está. Realmente el mundo no era digno de ellos. La fe no cambia las circunstancias, pero sostiene a aquellos que creemos, aquellos que confiamos. Dios no siempre te promete que en el 2026 todo va a cambiar. Tal vez algunas cosas sí, porque mire, algunos cerraron bocas de leones, pero otros no. Y en algunos momentos, tal vez, algunos tuvieron unas cosas, otros otras. Eso es la fe, no es el resultado. Es mantenernos dependientes en el proceso. Y hoy quería compartir de esto porque muchas veces creemos que la fe solo se trata de si hay victorias, que tengo fe si todo me está saliendo bien, de que mi fe está bien si las cosas andan bien, pero no. Recuerdo que yo les conté que a mí me sacaron de un trabajo, ¿cierto? Que me dijeron, no, te amamos, pero tenemos que dejarte ir. Y yo les dije, ya, me echaron. Algo así. Pero mi jefe me dice que es pastor, que era por presupuesto y en fin. Entonces, ya les conté el chisme. Pero mi jefe me dice, hay algo que tienes que entender y es que no siempre las cosas que pasan es porque tú estés haciendo algo mal, sino es porque Dios quiere hacer algo en ti. Porque hay veces creemos, Dios, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué yo? ¿No? ¿Por qué a mí? No, a mí me pasa, yo le chillo a Dios así, yo, ¿por qué a mí? No, sácame, ¿cierto? Uno hace todo eso. Yo me despeluco y uno llora y todo, ¿cierto? Uno le hace show a Dios. Pero cuando Dios te dice, estoy trabajando en ti. Y yo a veces le digo, Señor, párale al trabajo, párale al trabajo en mí un poquito, déjame descansar, ¿cierto? Yo quiero ser de los que cierran las bocas y no... Pero eso no lo decido yo, Él es el que lo decide. Lo importante es que por la fe dependemos de Él sin importar las circunstancias, sin importar el resultado, dependemos de Él y en Él está nuestra confianza. Así que yo quiero invitarte que hoy tú le puedas decir al Señor, Señor, mi fe está en ti. Algo interesante de este texto es que después de que todo termina, llega el capítulo 12. Y el capítulo 12 empieza diciendo, puestos los ojos en Jesús. Esa es la fe. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.